Del Señor, también llegamos a un pasaje muy apropiado para iniciar el año nuevo, si el Señor quiere. Un pasaje que nos ayuda a recordar, a refinar, a fortalecer nuestro compromiso con predicar al Señor Jesucristo y vivir como el Señor Jesucristo. Este pasaje es Lucas 3, versículos 1 al 20. Lucas 3, versículos 1 al 20. Un pasaje fuerte, rico, un pasaje que nos presenta a Juan el Bautista. Juan es un predicador espiritual. Este es el título de nuestro estudio de hoy, un predicador espiritual. Desde Lucas 1:15 estudiamos, recuerdan, hace ya unas semanas, que de manera única Juan sería regenerado, capacitado, controlado por el Espíritu Santo para anunciar la llegada del Señor Jesucristo. Y un predicador espiritual es como Juan, regenerado por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y hoy planeamos ver 6 marcas de Juan como un predicador espiritual. Estas 6 marcas te ayudarán a evitar predicadores que hacen lo opuesto a Juan. También te ayudarán a orar por nuestros pastores y maestros y predicadores para que sigamos creciendo y pareciéndonos más a Juan, quien en últimas refleja al amado Señor Jesucristo. Y también estas 6 marcas te ayudarán a saber cómo debe una iglesia predicar la palabra. Esto es lo que más importa al buscar una. Las 6 marcas también te ayudarán a que imite gloriosa de nuestro predicador perfecto, Jesucristo. Este es el quinto y último estudio de Lucas para este diciembre. Aquí en Lucas 3 llegamos a la preparación del Señor para el ministerio en Lucas 3:1 hasta el 4:13. Y aquí en Lucas 3:1 al 20 vemos a Juan el Bautista preparando a Israel para el Señor Jesucristo. Y aquí en Lucas 3:1 al 20, entonces, planeamos ver 6 marcas de Juan para que reconozcas un predicador espiritual. 6 marcas de Juan para que reconozcas a un predicador espiritual. Ahora, debemos recordar que la función que Juan el Bautista tuvo en este pasaje, históricamente, únicamente se aplica a él, porque Juan anunció la llegada del amado Señor Jesucristo. Pero estas 6 marcas las podemos identificar y aplicar en todo predicador, todo cristiano fiel, tal y como lo confirma el resto del Nuevo Testamento. Entonces, veamos la primera. Un predicador espiritual es llamado cuando Dios quiere. Versículos 1 y 2. Un predicador espiritual es llamado cuando Dios quiere. Lucas 3, 1 y 2. Vean aquí en Lucas 3, 1, nos da los nombres de 5 gobernantes y los lugares donde gobernaron. Dice Lucas 3, 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y de Abilinia. Porque esto indica que lo que vemos en este capítulo 3 de Lucas fue un hecho histórico que sucedió en el periodo histórico que encontramos en el versículo 1. Ahora, hay varios asuntos históricos que no permiten que sepamos la fecha exacta del versículo 1, pero sí sabemos que sería entre el año 25 a 30 después de Cristo. Entre el año 25 después de Cristo al 30 después de Cristo. Y vean cómo el versículo 2 nos da otro dato histórico. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ahora aquí debemos aclarar que Caifás fue el sumo sacerdote en este tiempo. Anás ya había dejado de ser sumo sacerdote en el año 15 después de Cristo, pero se le seguía diciendo sumo sacerdote
y seguía teniendo una influencia fuerte en Israel. Entonces, durante el periodo histórico de los versículos 1 y 2, vean lo que pasó al final de Lucas 3:2. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí Juan es presentado como un profeta enviado por Dios. Recuerden que desde Lucas capítulo 1 vimos que el Señor decidió darles a Zacarías y Elizabeth a Juan como hijo en este momento histórico para que Juan preparara a Israel para la llegada del Dios encarnado. Y así es con todo predicador, así es con todo cristiano. Tú no escoges ni te ofreces por iniciativa personal a ser predicador como Juan no se ofreció. Dios lo escogió, Dios ordenó que Zacarías y Elizabeth tuvieran a Juan para que Juan fuera el que predicara, el que anunciara la llegada del Señor Jesucristo. Y así es. Dios salva y llama a predicar al que quiere, cuando quiere. Dios determina a quién salva, incluso desde antes que nazca la persona. Dios decide cómo va a usar a cada cristiano. Y si Dios te ha llamado a predicar o en el ministerio que te haya colocado, en el lugar donde Dios te da la oportunidad de servir a su iglesia, Dios te va a dar el deseo, la capacidad y la oportunidad de hacerlo, así como lo hizo con Juan. Así lo vemos en 1 Corintios 12, 4 al 6. Entonces, escuchen, únicamente el Señor, por el poder de su Espíritu, puede producir a un predicador como Juan. Por eso debemos orar porque el Señor levante a hombres así. De nuevo, en términos generales, se puede aplicar esto a cualquier cristiano desde el punto de vista de que Él determina qué capacidad nos da, cómo la ejercemos, cuáles son los resultados del don espiritual que nos da como cristianos en general. Ahora vean una segunda de 6 marcas de un predicador espiritual. Rechaza la mundanalidad. Rechaza la mundanalidad. Ahí en el versículo 2 indica que Juan vivía en el desierto. Y en el pasaje paralelo de Mateo, ahí en el 15:4, lo pueden escuchar o solo acompañarme. Mateo 15:4 nos dice algo de cómo vivía Juan allí en el desierto. Dice Mateo 15:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello. La idea a partir del griego es, tenía un vestido, un atuendo de pelo de camello. Y continúa Mateo 15:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora, como explica un diccionario bíblico, el pelo de camello era tomado de varias partes del cuerpo del camello. Una vez que lo quitaban del camello, lo tejían y producían una tela rasposa. Esa tela la usaban para hacer cubiertas de tiendas de campaña y abrigos para pastores y personas que dirigían a los camellos. Ahora, obviamente no era cómoda esa tela de camello, pero era resistente. De hecho, en Mateo 11:8, el Señor dijo esto, hablando de la vestimenta de Juan. Mateo 11:8, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Nos dice también ahí en los evangelios que Juan comía miel y langostas. Su estilo de vida, entonces, junto con su vestido, su comida, según Mateo 15, realmente eran una reprensión implícita, escuchen, que se alineaba con su mensaje. Dices tú, ¿cómo? Bueno, ahí en Mateo 15, al decirnos que estaba vestido de pelo de camello, que él también con esta tela fabricada de pelo de camello, que comía langostas y miel, su vestido, su comida, realmente era una reprensión contra el desenfreno, la mundanalidad, la apatía espiritual en la que vivían tantos judíos. Y esto se alineaba con su mensaje. Y un predicador modelo, un predicador espiritual es como Juan. La idea es esta, no es que te tienes que ir a vivir al desierto, no es que tienes que comer saltamontes, no,
sino que un predicador espiritual no vive para el mundo, no vive para las comodidades, no vive para el estatus, para el dinero. En su vida rechaza vivir para lo que el mundo vive. Es como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Incluso esto se refleja en su predicación fiel, como Pablo en 1 Corintios 2, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no echa mano de técnicas humanas de persuasión, en lugar de depender del poder del Espíritu a través de la predicación fiel de la palabra. Entonces, un predicador espiritual, en primer lugar, es llamado en el tiempo de Dios, en segundo lugar, rechaza la mundanalidad. Y vean el versículo 3, una tercera de 6 marcas de un predicador espiritual, predica arrepentimiento. Un predicador espiritual, esto es, un predicador regenerado, capacitado, controlado por el Espíritu Santo, predica arrepentimiento. Observen lo que predicó Juan, Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, recuerden que él está predicando a israelitas, a judíos. Para un judío en ese momento, bautizarse era un acto serio de humillación y reconocimiento de pecado. ¿Por qué? Porque al ser bautizado por Juan, un judío en esa época estaba reconociendo que había vivido como un gentil, como un idólatra, y quería dejar esa vida y quería convertirse en una persona que realmente obedecía a Dios. Pero hay que aclarar algo, este bautismo que Juan llevó a cabo era diferente del bautismo cristiano, ya que el bautismo cristiano representa la muerte, sepultura, resurrección del creyente con Cristo, refleja su unión con Cristo. De aquí como un anuncio al margen, si tú no te has bautizado desde que profesaste fe en Cristo, necesitas hacerlo, es un paso de obediencia, es una ordenanza. De nuevo, ese no es el bautismo que ejecutó aquí Juan, el bautismo cristiano. Pero el punto aquí en Lucas 3:3 es que Dios envió a Juan para preparar a Israel, recuerden, para la llegada del Mesías, e Israel se prepararía para la llegada del Señor al quitar los estorbos del camino a su corazón, y esto demandaba un arrepentimiento interno que se manifestara en un cambio de vida externo, un cambio en su manera de pensar y actuar, dejar el pecado, volverse en obediencia a Dios, eso es arrepentimiento, dejo el pecado, me vuelvo en obediencia a Dios, y en el caso de ellos, reflejaban ese arrepentimiento externamente al someterse a este bautismo del versículo 3. Ahora vean algo más en el versículo 3. Aquí hay otro punto importante. Vean el texto en Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esta frase nos recuerda, escuchen, que no puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. De nuevo, esto significa que dejas tu pecado, demuestras tu fe en Cristo por tu obediencia a la palabra de Dios. Esto es algo que vemos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 55:7. Este es un gran versículo que define el arrepentimiento. Isaías 55:7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nuestros hijos eran pequeños y estábamos buscarlos instruir con la palabra, evangelizándolos, a mi esposa le encanta dibujar. Y una manera en la que les ayudaba es que en la cocina teníamos ahí un rotafolio o un pequeño pizarroncito de esos blancos, y dibujaba a mi esposo una pequeña flecha que mostraba una vuelta en U, para enseñar a nuestros hijos que el arrepentimiento es: dejas tu pecado, es como ir así, dejas tu pecado y das un giro total para ir en la dirección opuesta
demostrando tu obediencia, dejas tu pecado y te vuelves a Dios en arrepentimiento y empiezas a obedecer a Dios si realmente crees en Él. Y esa es la idea del arrepentimiento. Y aquí la pregunta es, ¿quieres que Dios perdone tus pecados? Aquí está Lucas 3:3. Necesitas, como dice el texto, arrepentirte para perdón de pecados. Lo vemos en este pasaje, ese arrepentimiento debe ir acompañado de fe en el Señor Jesucristo. No ha llegado ahí Juan, está en esa dirección. Lo vamos a ver más adelante si Dios quiere, pero si tú predicas el Evangelio, vas a predicar arrepentimiento. Esto es lo que hace un espiritual, un predicador como Juan, regenerado, capacitado, controlado por el Espíritu Santo. Y de nuevo, hermanos, esto fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos que predicaran en la gran comisión. ¿Dónde? Lucas 24:27. Allí en Lucas 24:27 nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, una cuarta marca de un predicador espiritual es que, escuchen esto, apunta a Cristo. Esto es tan importante. Apunta a Cristo. Versículos 4 al 6. Recuerda, si estás buscando una iglesia, si estás buscando recomendar una iglesia, necesitas recomendar una iglesia donde la predicación sea evidente porque Dios ha llamado al predicador, a los predicadores. Estos se ven que tienen la capacidad, son fieles al Señor, rechazan la mundanalidad, predican arrepentimiento y muy importante esto, versículos 4 al 6, cuarta de 6 marcas, apuntan a Cristo, apuntan a Cristo. Vean esto, observen aquí en Lucas 3, versículo 4, que esta predicación de Juan fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Vean el texto en Lucas 3, 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, y esto viene tomado de Isaías 40, versículos 3 al 5. Escuchen esto, versículo 4 al final, esto es hermoso. Voz del que clama en el desierto. ¿De quién es la voz? Por el versículo 3, la voz es la voz de Juan el Bautista. Este hermoso texto tomado de Isaías presenta la consolación de Israel cuando el Señor venga, regrese y lo salve. En otras palabras, la llegada de Juan el Bautista apuntaba a la consolación que el Señor traerá para Israel mediante el Señor Jesucristo. Aunque recuerden que en la época de Isaías no entendían que eran dos venidas. Ellos pensaban que cuando viniera el Señor, vendría a morir por el pecado y establecerá su reino y entonces consolaría a Israel. Más adelante, el Señor reveló que serían dos venidas. Pero vean qué predicaría Juan, versículo 4. Preparad el camino del Señor. Esto es lo que proclamaría la voz. Vean por favor el versículo 4, esa frase, preparad el camino del Señor. Aquí la palabra Señor se refiere a Cristo el Señor. ¿Recuerdan de Lucas 2:11? Pero escuchen, la cita original en Isaías 43 dice, preparad camino a Jehová. Esa misma frase es tomada por el Espíritu Santo aquí en Lucas 3:4 y dice, preparad el camino del Señor. La palabra Jehová es reemplazada aquí en Lucas 3:4 por Señor. Pero este es un indicador claro, escuchen, de que el Señor Jesucristo es Jehová. ¿Lo ven? Porque Isaías 43 dice, preparad camino a Jehová, y aquí está el cumplimiento, versículo 4, Lucas 3:4, preparad el camino del Señor. Jehová es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Jehová encarnado. Ahora ven el versículo 4 al final, sigue la voz, esto es lo que proclamaría la voz Juan el Bautista, Lucas 3:4 al final. Enderezad sus sendas. Versículo 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados o aplanados. Estas frases se refieren a una costumbre de ciertos gobernantes del Medio Oriente de esa época
Y lo que hacían es que estos gobernantes enviaban a mensajeros al lugar que planeaban visitar y los enviaban para quitar obstáculos del camino. Lo que hacían es que enderezaban los caminos por los que pasaría el monarca, los nivelaban para que el gobernante pudiera pasar sin problemas. Algo así, recuerden, en esa época no había concreto y demás, algo así como las calles que nos rodean aquí. Necesitan ser niveladas. Esa es la idea. Los pequeños valles en la calle necesitan ser rellenados. Los montecitos necesitan ser bajados. Los caminos necesitan ser enderezados. Los caminos ásperos aplanados. Esa es la idea. Y en esa época no viajaban en autos ni aviones, obviamente, solo a pie, en animales, en carruajes que jalaban. Y obviamente imagínate meter un animal con caminos como los que nos rodean y peores, pues era un problema. Se podía atascar el animal, el carruaje. Entonces, ¿por qué dijo esto aquí Juan? En Lucas 3, 4 y 5. Porque esto es lenguaje figurado. En términos espirituales, Israel haría lo mismo al dejar su pecado para prepararse para la llegada del rey. Era como que Israel tenía que aplanar el camino de su corazón al dejar su pecado para que llegara el rey sin problema. Esa es la idea. Dices tú, ¿de dónde sacas esa interpretación? Bueno, porque el versículo 3, Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa es la clave para entender que el versículo 4 y 5, enderezar sus sendas y ese aplanamiento de los caminos, es en términos figurados. Y vean, versículo 6 remate esto, ¿verdad? Nos muestra que realmente esto es figurado. Versículo 6, esto es en el sentido espiritual. Israel tenía que aplanar el camino a su corazón al dejar su pecado para someterse en fe al rey, versículo 6 al final, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto significa que el Señor salvará personas de toda nación. Observen algo importante aquí, hermanos, y bueno, tantas cosas en este pasaje. Toda carne verá la salvación de Dios, apunta de manera implícita. Observen, por favor, por un lado, que son personas de toda nación, esto es explícito, pero por otro lado, en términos implícitos, es que solo manera de que alguien pueda ser salvo, y es a través del arrepentimiento, volviéndose en fe al Señor Jesucristo, a quien apuntaba Juan, porque recuerden, versículo 4, preparar el camino del Señor. Israel tenía que prepararse el camino del arrepentimiento, aplanar, por así decirlo, su corazón, al dejar su pecado, para que el camino estuviera listo para que se volvieran al Señor. Pero vean algo hermoso aquí que no queremos dejar de manera, digamos, ligera. Esto es algo serio. Ven el versículo 4, de nuevo, palabras del profeta Isaías, que dice: voz en el desierto. Por favor, vean que el texto enfatiza lo que la voz dijo, no quién era la voz. No enfatiza de quién era la voz, sino únicamente lo que la voz dijo. Escuchen esto, solo se concentra en la herramienta, en el medio para anunciar el mensaje, la voz. ¿Por qué es importante esto? Porque vean el texto, por favor, de nuevo en el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La atención, escuchen, se centra en el mensaje, centrado en el Señor, no en el mensajero. Escuchen esto, la atención está en el mensaje centrado en Cristo, no en el mensajero. Aquí una verdad hermosa para todo cristiano y en particular para todo predicador. Debemos ser únicamente voces que predican, que proclaman fielmente la palabra de Dios, la cual exalta a Cristo. Debemos concentrarnos en que la atención esté en el mensaje de la Escritura y en el centro del mensaje de la Escritura, quien es Cristo.
que la atención no esté en el mensajero, sino en el mensaje. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El mensaje, hermanos, debe ocupar la atención. Y si el mensaje está realmente ocupando la atención, entonces Cristo será exaltado porque, como dijo el Señor, escudriñad las Escrituras porque éstas dan testimonio ¿de quién? De mí. Esto es hermoso. Que el mensaje, hermanos, ocupe la atención y nosotros los mensajeros quedemos atrás, solo como instrumentos de comunicación, solo como voces, que nos volvamos invisibles al predicar solo la palabra de Dios para que la atención esté en la palabra y su autor y no en los que la predican. Esto a nivel público y a nivel privado. Esta es una de las razones por las que francamente a mí a lo largo de los años lo he debatido con los pastores. No me gusta que todo lo que predicamos salga en YouTube y demás y que se asocie una persona con una voz. No, pero bueno, entendemos que vivimos en la época del siglo XXI y pues nos sometemos a eso y es un medio de difusión, ¿no? Pero realmente, hermanos, el centro de atención tiene que estar en la palabra, en el Señor. Y un predicador como Juan, capacitado, controlado por el Espíritu Santo, no busca llamar la atención a sí mismo, sino a Cristo. Se ve como una simple voz, un instrumento. Es como Pablo, en 2 Corintios 4:5, cuando dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y ahí la idea en el texto es, no queremos llamar la atención a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Pero si hacemos lo opuesto, si queremos llamar la atención a nosotros mismos antes que a la palabra y al Señor, vamos a ser evangelistas, predicadores infieles, no espirituales, que deshonran al Señor por buscar nuestra preeminencia por encima de la preeminencia de Cristo y su palabra. Y escuchen, probablemente por eso hay muchas veces que no disfrutamos de la bendición del Señor en nuestra predicación, porque no estamos satisfechos con ser solo una voz que explica lo que Dios quiso decir en la Escritura para que Cristo sea exaltado, sino que queremos ser exaltados, queremos llamar la atención a nosotros y no al Señor y a la palabra, y por eso interpretamos y aplicamos mal la Escritura para vernos como si fuéramos más inteligentes o dotados que los demás. Y es una tentación fuerte porque hoy día competimos con predicadores en Internet, y si no cuidamos nuestro corazón, nos vemos tentados a pensar, no, yo puedo predicar mejor que Sugel Michelén, yo le puedo ganar a José Grauman, mejor que Vizcarballosa, mejor que MacArthur, que Paul Washer. Por eso voy a terminar, mira, diciendo algo que nadie ha dicho, y probablemente nadie lo ha dicho porque es una interpretación equivocada. Y lo hacemos para vernos novedosos. ¡Wow! Él dijo a alguien que nadie ha dicho. No, hermanos, eso deshonra al Señor. Eso está motivado por la soberbia, para llamar la atención a nosotros, para presentarnos como si fuéramos más inteligentes o dotados que otros, y eso deshonra al Señor y su palabra, y eso nos expone a su juicio. Pero vean una quinta marca de 6 de un predicador espiritual. Versículos 7 al 18, piensa espiritualmente. Piensa espiritualmente. Tan importante esto, véanlo. Observen qué más le decía Juan a estos israelitas en Lucas 3:7. Y decía, esta frase y se puede traducir mejor del griego por tanto. En otras palabras, esta frase y decía se traduce del griego por tanto. La idea es esta, para prepararlos, como dicen los versículos 4 al 6, para prepararlos para la llegada del Señor, versículo 7, por tanto les decía, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Una pausa ahí. Esto no es diplomacia, esto no es política. Es un predicador fiel. ¿Por qué le dijo esto a la gente? Porque la gente, estas multitudes de israelitas que salían para ser bautizadas por él, estaban inmersos en la religión falsa. Estaban
llenos de maldad e influenciaban para mal a los demás como víboras, espiritualmente hablando. Ahora, por lo que vemos en el resto del pasaje, estas multitudes a quienes Juan llamó en Lucas 3:7 generación de víboras, eran religiosos que pensaban que iban al cielo, pero realmente no se habían arrepentido, estaban llenos de maldad, influenciaban para mal a otros. Esto lo demostraban en su vida de pecado. Y vean cómo Juan los confrontó, vean cómo Juan, hermanos, pensó desde un punto de vista bíblico. Eso nos referimos cuando decimos que pensaba espiritualmente, no se deslumbró. Por favor, versículo 7, vean, dice, y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él. En términos humanos, visibles, era muy popular, multitudes. Y él no dijo, hombre, mira, todos quieren al Señor. ¡Qué sinceridad! ¡Qué popular soy! No, hermanos, no fue engañado por lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y Juan sabía que estos eran una generación de víboras, eran religiosos que no querían dejar su pecado, y por eso vean cómo los confrontó al final del versículo 7. ¿Quién os enseñó? O en el griego, ¿quién os advirtió? ¿Quién les advirtió? Escuchen esto, a huir de la ira venidera. La ira venidera, en el sentido más preciso, se refiere a la eternidad en el lago de fuego. Eternidad en el lago de fuego. Misma frase que de 1 Tesalonicenses 1:10. Pero hermanos, por favor, vean a quién le dijo esto Juan. Hablarles de la ira de Dios a estas multitudes religiosas habría sido una ofensa. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban cerca de Dios, que Dios no los iba a juzgar, que Dios no iba a derramar su ira contra ellos. Y observen, por favor, lo que Juan le dijo a estas multitudes de religiosos falsos, no creyentes, versículo 8. Haced pues frutos dignos, o en el griego, que correspondan al arrepentimiento. Esto significa que debían mostrar su arrepentimiento en lo que hacían, en sus acciones, en su vida. Versículo 8, esto nos ayuda a entender mejor por qué en el 7 los llamó generación de víboras. Versículo 8, véanlo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a vosotros mismos tener a Abraham por padre. Una pausa ahí. Algunos de estos judíos pensaban que no necesitaban arrepentirse de nada, pensaban que su salvación estaba segura porque eran descendientes de Abraham, porque Abraham era su ancestro. De hecho, algunos judíos en ese entonces creían que Abraham estaba de guardia allí en las puertas del infierno, y lo que Abraham hacía ahí era detener y regresar a los judíos que iban en la dirección del infierno. Obvio, fue un invento de los judíos de esa época. Entonces Juan les dijo, versículo 8, vean, no crean que por ser descendientes físicos de Abraham ya tienen el cielo asegurado, porque, versículo 8 al final, os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa eso? Como lo dijo un comentarista, Dios puede crear hijos a Abraham a partir de piedras sin vida. La idea es, Dios no necesita descendientes físicos. Y el punto de Juan fue este: fuera del arrepentimiento, señores, descender de Abraham no sirve de nada. Y vean versículo 9, otra advertencia fuerte. A estos mismos judíos les dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Fuego? ¿De qué tipo de fuego está hablando? Artículo 17, del fuego, dice el 17, que nunca se apagará. Este fuego del 9 es el fuego del infierno eterno. Aquí el versículo 9 presenta una ilustración fuerte. Realmente da miedo, porque significa que el juicio, escuchen, es inevitable para las personas que son como árboles que no dan fruto. ¿Qué significa esto? Que los que no se arrepienten
no van a mostrar una vida de obediencia y van a terminar en fuego eterno. Esto es una advertencia para cada uno de nosotros. Aunque nos digamos cristianos, si realmente no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no hemos creído que únicamente Cristo ha pagado el castigo por el pecado, entonces terminaremos siendo echados en el fuego si morimos en esa condición. Y al igual que Juan, cuando predicamos, cuando evangelizamos, debemos advertirle al pecador de la realidad del infierno eterno que le espera si no se arrepiente. Esto es lo que hace un predicador espiritual. Esto es lo que hace un creyente que ha sido, obviamente, una persona que ha sido regenerada por el Espíritu, capacitada por el Espíritu, que está siendo controlada por el Espíritu. Recuerden, hermanos, algunos dirán en este punto, oye, pero esto no me parece muy amoroso. ¿No que tenemos que hablar la verdad en amor? Es correcto. Esta es una expresión de amor puro. Esta es una expresión de amor puro porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. De hecho, recuerden, el predicador que más habla del infierno en la Escritura es el Señor Jesucristo, el amor encarnado. Y vean, versículo 10, lo que le dijo la gente a Juan. Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y aquí vienen ejemplos de frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo se ve una persona? Versículo 11. Y respondió, el que tiene 2 túnicas, la túnica se refiere a una prenda de ropa que se ponía sobre el cuerpo, se usaba bajo otra prenda. Juan les dijo en el 11, vean, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, viene aquí un mandato en griego, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, otro mandato, haga lo mismo. Esto muestra una preocupación por la persona pobre, como en Isaías 58:7. Esto muestra compasión. Si realmente iban a darle, el que tenía 2 túnicas, darle al que no tenía, y el que tenía que comer le diera al que no tenía que comer, esto mostraría, si hubiera un arrepentimiento genuino, compasión. Esta sería la implicación, no solo el acto en sí, sino que el acto debía ser el resultado de un cambio interno. Pero vean versículo 12. Vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? En Lucas 3:12 eran recaudadores de impuestos. En esa época, corruptos, trabajaban para Roma, eran vistos al mismo nivel que las prostitutas, eran de lo peor. Roma les decía, tú recauda los impuestos y lo que saques más allá de este porcentaje es para ti. Entonces cargaban unos impuestos exorbitantes, muy altos. Entonces no los odiaban, obvio, los israelitas a los publicanos. Entonces vienen aquí, versículo 12, publicanos, que por cierto, algunos de ellos tenían mucho dinero. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo fue un publicano antes de que el Señor lo llamara, tenía una casa y una fiesta tuvo ahí. Esto apunta a que tenía una casa grande. Otro publicano muy famoso era el pequeño, ¿quién? Zaqueo, que tenía mucho dinero, ¿se acuerdan? Y mostró su arrepentimiento al devolver todo lo que había robado, ¿se acuerdan? Entonces, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, esto es a Juan el Bautista, maestro, ¿qué haremos? Versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Observen que no les dijo que renunciaran, sino que fueran honestos, no fueran rateros, un término teológico. Es broma, hermanos. Que no fueran ladrones, que fueran honestos. Y vean versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros le preguntaron a Juan, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión. La idea del griego es, no pidan dinero a la fuerza o por amenazas de violencia a nadie. Vean, la extorsión no es nada nuevo. Desde esa época los soldados practicaban la extorsión y Juan les dijo, ¿quieren ustedes demostrar que realmente se han arrepentido? Versículo 14, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, quiere decir no chantajeen,
en el griego, no presionen por ganancia personal. Y al final del 14, un mandato más. Contentaos, este es un mandato. Estén satisfechos con vuestro salario. Observen que Juan tampoco les dijo a los soldados en el versículo 14 que renunciaran, sino que dejaran estos pecados que eran comunes en su trabajo. Observen, hermanos, que Juan le predicó lo mismo a todos. Versículo 10, la gente en general preguntó, en el 12 los publicanos preguntaron, en el 14 los soldados preguntaron, y él le predicó lo mismo a todos, a la gente en general, a los publicanos, a los soldados. Si eres un predicador espiritual, si eres fiel en tu evangelismo, escucha, vas a predicar el mismo mensaje a todos. Vas a predicar arrepentimiento a todos. Y vean versículo 15. Vean la actitud de Juan, hermanos. Vean cómo se ve otra vez un creyente, un predicador, alguien que ha sido realmente regenerado por el Espíritu, capacitado, controlado por el Espíritu, como Juan, versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, una pausa ahí. De nuevo, esto les da una idea de lo impactante que fue la vida y lo que hizo Juan. Al ver su estilo de vida, al ver su predicación tan fuerte, tan clara, tan fiel, se estaban preguntando, oye, ¿será este el Cristo? Esto les muestra algo, otra vez nos da una idea, algo del impacto que tuvo Juan, de lo impresionante que fue en su predicación y su vida. Pero vean la humildad de Juan, versículo 16. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Y ya vimos, por cierto, el agua ahí en el versículo 3. Y él fue por toda la región contigo al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo en agua, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, en el griego de sus sandalias. ¿Usaban sandalias en esa época? Hermanos, una pausa ahí. Esto muestra la humildad de Juan. La humildad de Juan. ¿Saben por qué? Porque desatar la correa de las sandalias era la labor más simple de un esclavo del rango más bajo en esa época. ¿Por qué? Lo que hacía un esclavo de esa categoría es que después de que el esclavo desataba la correa, lavaba los pies de la persona. Esa era la labor más baja que hacía un esclavo. Por eso en parte es impactante en Juan 13 cuando el Señor, recuerdan, toma la toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Eso era lo que hacían los esclavos de el rango más bajo. Pero Juan aquí dijo, versículo 16, yo no soy digno ni siquiera de realizar esa simple tarea de esclavo del nivel más bajo para el Señor Jesucristo. Aquí Juan reflejó la misma humildad que cuando Juan mismo dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que Él vaya en incremento y yo vaya en decrecimiento, vaya decreciendo, vaya desvaneciéndome. No solo en términos físicos de ministerio, pero en términos de que Él solo era un instrumento, una voz. ¿Lo ven otra vez? Una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esto es hermoso, hermanos. Un predicador de nuevo regenerado, capacitado, controlado por el Espíritu como Juan. Escuchen, un creyente, en resumen, que está procurando ser obediente, anhela ser menos él y más Cristo. Anhela ser menos él y más Cristo. Si realmente estamos creciendo espiritualmente, hermanos, vamos a ser como Pablo en Romanos 7. Vamos a aborrecer nuestro pecado. Vamos a ser como Job, aborrecernos a nosotros mismos, decir, estoy harto de mí, estoy cansado de mí, me detesto. Quiero ser menos yo
y más como Cristo. Quiero ser más fiel al Señor. Por eso un predicador espiritual, un creyente fiel, se concentra en predicar arrepentimiento para perdón de pecados en Cristo. Toda la atención a Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Soy una voz, soy un instrumento para apuntar a Él. Y si hay algo en nosotros que se parezca a la virtud de Juan, se debe a lo que el Espíritu Santo hace, no a nosotros. Porque como Pablo dijo en Romanos 7, porque yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Y ya era creyente. En otras palabras, como lo traduce otra versión, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no hay nada bueno. Eso es pensar conforme a la Biblia. Eso es pensar espiritualmente, entender que nosotros, puro pecado, no hay nada bueno. Y cualquier cosa que se parezca a Cristo es porque el Espíritu de Cristo en nosotros lo produce, no por nosotros. Y vean versículo 16, esto es muy importante al final. Hablando del Señor, Juan dijo, en Espíritu Santo y fuego. Ven que el que es más poderoso que Juan, vean el texto de nuevo, 3:16. Juan dijo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, refiriéndose al que es más poderoso que Juan, el que venía después de Juan, él, versículo 16, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Observen, hermanos, que el que es más poderoso que Juan se refiere al Dios eterno encarnado. Él tiene tanto poder que puede ejecutar dos bautismos. Uno, versículo 16, vean el texto al final. Él, el que viene, de nuevo, no pierdan de vista quién es él aquí, 16. Viene uno más poderoso que yo. Él, 16 al final, él os bautizará, uno, en Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que por la acción del Espíritu Santo, Cristo coloca al creyente en su cuerpo, la iglesia. A eso se refiere ser bautizado en Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Corintios 12:13. ¿Recuerdan cuando dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo? Esto se lleva a cabo en el momento de la salvación. No es algo que buscamos, no es algo que sentimos. Es una realidad que el Señor Jesucristo lleva a cabo mediante la obra de su Espíritu. Recuerden, la palabra bautismo significa inmersión, sumergir. Entonces, Cristo nos coloca en su cuerpo, que es la iglesia, por la obra del Espíritu Santo y nos sumerge, por así decirlo, nos coloca en su cuerpo. Pero vean también versículo 16, otro bautismo que solo el Señor ejecuta. Él los bautizará, uno, en Espíritu Santo y dos, fuego. ¿Qué es esto? El Dios eterno encarnado bautiza en fuego. Esto significa que Él juzga en el fuego del juicio eterno. Este es el mismo fuego del versículo 9. Este es el fuego del 17. En el 17, su aventador está en su mano y limpará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces escuchen 16. Versículo 16 presenta a Cristo como Salvador al colocar en su cuerpo por la obra del Espíritu a los que vienen en fe arrepentida a Él, pero también lo presenta como juez al juzgar en fuego eterno a los que lo rechazan. De nuevo, Él es más poderoso que Juan, solo Él puede hacer esto. Y aquí en el versículo 17, Juan se refirió a una práctica agrícola de la época y la analogía es esta. Así que el granjero separaba el trigo de la paja y quemaba la paja que no servía, así el Señor separará a los creyentes de los incrédulos. El trigo representa a los creyentes, la paja a los incrédulos, y a los incrédulos de nuevo les dará lo que merece su pecado, los va a bautizar en fuego, esto es, les va a arrojar a fuego que nunca se apagará, al lago de fuego eterno.
Hermanos, por favor, vean que ni el predicador más grande hasta ese punto de la historia, que era Juan, se compara con el Señor Jesucristo. Porque como lo vemos aquí en los versículos, el versículo 16 y 17, escuchen, lo máximo que podía hacer Juan era bautizar con agua. Pero el que es más poderoso que Juan, el Señor Jesucristo, hace lo que ningún humano puede hacer. Colocar en el cuerpo de Cristo, esto es bautizar en el Espíritu, y bautizar en fuego, esto es juzgar en el infierno de fuego eterno. Y esto muestra que lo mejor que un humano como Juan puede hacer es limitado, irreemplazable. Pero lo que el Señor hace es ilimitado e irreemplazable. Y debemos recordar esto. Un creyente fiel, un predicador espiritual entiende esto. Lo mejor que podemos hacer por la capacidad del Espíritu Santo en nosotros es limitado y reemplazable. Somos limitados y reemplazables. Somos una voz. Versículo 18. Vean cómo concluyó Juan su predicación. Lucas 3:18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas, o en el griego las buenas noticias al pueblo. Y esto, hermanos, nos hace preguntar, buenas nuevas, ¿qué acabamos de ver en los versículos 7 en adelante? ¿Son buenas nuevas, versículo 7, decirle a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras? ¿Son buenas noticias, versículo 7, hablarles de la ira venidera? Versículo 8, ¿son buenas noticias decirle a la gente que está pecando y que muestre arrepentimiento de su pecado en un cambio de vida? ¿Son buenas noticias, versículos 8 al 17, advertirle a la gente que no confíe en su descendencia y que muestre su arrepentimiento genuino al dejar su pecado? ¿Son buenas noticias, versículo 17, decirle a la gente que si no se arrepiente, terminará en fuego que nunca se apagará? Son estas no para el pecador soberbio mentir, pero sí son buenas noticias para el pecador que quiere humillarse y arrepentirse y así recibir, versículo 3, el perdón de sus pecados. Estas son buenas noticias. Estas son noticias que una persona puede recibir. El perdón de nuestros pecados es posible. Estas son buenas noticias. No tenemos que terminar recibiendo el juicio que nuestros pecados merecen. Estas son buenas noticias. No tenemos que terminar en el juicio del fuego que nunca se apagará. Estas son buenas noticias, que el Señor Jesucristo nos hará parte del juicio y nos perdonará de nuestros pecados en arrepentimiento, y ese arrepentimiento lo reflejamos vida transformada por el poder de su Espíritu. Hermanos, estas son las mejores noticias, porque nada es tan importante en la vida y la eternidad que el Señor perdone nuestros pecados y nos libre del infierno eterno que merecemos debido a nuestros pecados. Y no olvidemos que ese arrepentimiento es un regalo de Dios, 2 Timoteo 2:25, pero también, como lo vemos en este pasaje, si terminamos en el infierno eterno, por no haber querido dejar nuestro pecado, la culpa es nuestra y de nadie más. Solo Dios nos puede dar la capacidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Él nos da la capacidad y nosotros nos arrepentimos. Y observen, hermanos, por favor, que a Juan no le importó que la gente fuera religiosa aquí. Hubo gente religiosa que decían, Abraham tenemos por padre. A Juan no le importó que la gente fuera religiosa, que tuviera dinero o que fuera de lo más bajo de la sociedad como los publicanos. No le importó que la gente a la que le predicaba tenía poder o trabajaba para el gobierno como los soldados a los que les predicó. A todos los llamó al arrepentimiento, a todos les advirtió del fuego eterno de la ira de Dios. Si somos
creyentes fieles al evangelizar. Si eres un predicador espiritual, vas a ser como Juan. No vas a tratar a la gente por cómo se ve, sino por necesidad espiritual. No te va a deslumbrar su físico, no te va a deslumbrar su posición social, no te va a impresionar su apellido ni su actividad religiosa. Lo que te va a importar va a ser su condición espiritual. Lo que te va a importar es lo que le importa al Señor. ¿Qué es? Que se arrepientan para que los pecados sean perdonados en Cristo, para que no reciban la ira de Dios en el infierno eterno que merecen. Hermanos, no olvidemos que este es el peligro más grande que enfrenta una persona, la ira de Dios en el infierno eterno. No hay un peligro tan serio como este. Ningún peligro se compara a este. Ni que te roben, ni que te dé una enfermedad, ni que te mueras de cáncer. Nada en términos de la vida y la eternidad se compara a este peligro tan serio, el terminar en el infierno eterno. Por eso, ninguna necesidad es tan grande como que Dios perdone nuestros pecados en Cristo. Y por esto, escucha, ningún mensaje es tan importante como este, que te arrepientas y creas que solo Cristo puede pagar el castigo por tu pecado y perdonar tu pecado. Esto es pensar espiritualmente. Esto es pensar desde un punto de vista bíblico. No importa que nosotros o nuestros hijos, nietos o papás o parientes sean guapos, tengan salud, sean alumnos de 10, no importa que se vistan bien, que sean campeones en el deporte, no importa que se hayan recibido de las mejores universidades y que tengan los mejores trabajos, no importa que coman y viajen y vivan y manejen en los mejores lugares del mundo. Si no se han arrepentido de sus pecados y creído en Cristo y mueren en esta condición, van a ser echados en el fuego que nunca se apagará. Eso es lo que debe preocuparnos, por encima de cualquier otra preocupación, para llevarnos a orar por ellos y ocupar nuestra atención en eso. Todo lo demás, hermanos, es secundario. Todo lo demás es temporal, es superficial. Es superficial, es temporal, que tengas salud y buen trabajo y buen ingreso este año. Todo eso es secundario. Esto es pensar en términos bíblicos. Rápidamente, el último, número 6. Un predicador espiritual es valiente. Un predicador espiritual es valiente. Vean versículos 19 y 20, nos resumen cómo terminó la vida de Juan, aunque no nos da detalles, lo vemos en otros evangelios. Vean, esto es muy importante. Vean la valentía de Juan. Dice Lucas 3:19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Pero eso fue por un tiempo, hermanos, porque en Mateo 14:8 al 12, Mateo 14:8 al 12 explica que Herodes terminó decapitando a Juan. Lo mató al cortarle la cabeza. ¿Por qué? Porque su sobrina tuvo el capricho de pedirle la cabeza de Juan en un plato. Esto en medio de una orgía, en medio de una fiesta desenfrenada. Vean esto, por favor, hermanos. Aunque Juan fue un hombre fiel, su ministerio fue temporal. Duró por el tiempo que el Señor planeó que durara. Así terminó el Señor con la vida de este predicador espiritual. Escuchen, sin reconocimiento humano, sin ceremonia honorífica. Si vas a ser un predicador espiritual, si vas a ser un creyente fiel como Juan, vas a ser valiente y al igual que Juan vas a sufrir. Dios determinará la manera y la intensidad, pero tu ministerio de predicación, la labor que llevas a cabo en la actualidad en servir al Señor, tu evangelismo personal, tiene fecha de caducidad, es temporal. Y si el Señor así lo decide, escucha, podría llevarte al cielo mediante una situación mortal, humanamente vergonzosa, como lo hizo con Juan.
Recuerden, hermanos, Juan tuvo el privilegio más grande que cualquier otro predicador hasta ese punto de la historia tuvo, anunciar y preparar a Israel para la llegada del Altísimo encarnado. Y este fue el mismo hombre a quien Herodes decapitó por el capricho de su sobrina en medio de una orgía. Es correcto. Es correcto. El Señor había terminado de usar a Juan y así fue como el Señor quiso llevarlo al cielo. Como Pablo, al final de su vida, recuerdan, 2 Timoteo 4, fue fiel hasta el final, peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe, pero igual que Juan, el Señor no celebró el final de la vida de Pablo con una ceremonia en su honor, ni con una jubilación y retiro lleno de comodidades, no. Pablo terminó, 2 Timoteo 4, encarcelado, solo. Todos me han desamparado. Yo ya estoy para ser sacrificado. Sabía que su muerte estaba cercana. Escucha, si vas a ser un predicador espiritual, si vas a ser un creyente fiel, vas a ser como Juan, como Pablo, vas a ser fiel. También debes esperar sufrir. No esperes terminar en un salón de la fama, ni reconocido mundialmente, ni recompensado con comodidades. Quizás termines solo, abandonado, incluso matado de manera vergonzosa por un hombre vil que no entienda ni valore tu fidelidad y amor al Señor. Dices tú, oye, qué alentador este mensaje para el año nuevo. Esta es la palabra de Dios. Es alentador desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo podemos vivir hasta el final de esta manera? Solo hay una manera, igual que Juan. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Solo si el Espíritu Santo nos ha regenerado, solo si realmente te ha hecho nacer de nuevo y te capacita y te controla. Nuestra responsabilidad es pedirle, si no eres salvo, que te regenere. Si todavía no te has arrepentido de tu pecado y creído en Cristo y ya regenerado, ser obediente a su palabra para que el Espíritu Santo nos controle y seamos creyentes fieles, predicadores espirituales como Juan. Oremos. Padre, gracias por este texto hermoso que nos confronta. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Te rogamos, Señor, que no nos engañemos.